Hoy vas a conocer Camariñas. Camariñas es un municipio de la provincia de A Coruña, en el corazón de a Costa da Morte y perteneciente a la comarca de Terra de Soneira, con una superficie de 51,60 km² y 5.151 habitantes. Aunque es un pueblo pequeño, tiene bastantes cosas que ver y probablemente te apetecerá quedarte más de un día para disfrutar de todo su patrimonio, paisaje, playas y rutas senderistas. Pero voy a intentar montar un recorrido, eso sí, un poco apurado para hacer en un día. Para llegar a este pueblo desde Santiago de Compostela, podéis tomar la autovía AG56 en dirección a Bertamiráns y antes de llegar a este pueblo salir hacia la AC544, dirección Negreira. Seguir por la AC546 hasta Pereira y seguir recto por la AC441. Al llegar a un cruce grande, seguir de frente por la AC440, no hacia la derecha hacia Camariñas, sino de frente en dirección Muxía, porque después de unos 4 o 5 kilómetros nos desviaremos a la derecha por la CP 1603, en dirección Camariñas. Podéis hacer una pequeña parada en este primer núcleo urbano de A Ponte do Porto, dar un paseo al lado del río y ver sus coquetas casas. Si seguimos la ruta, al cruzar el puente, giramos hacia la derecha por la AC432 por menos de 1 kilómetro para tomar otro desvío a la izquierda, la DP 1601. Hay una señal que pone Praias y Camelle, Arou. Desde A Coruña, tomar la autovía AG55, dirección Carballo, pero seguiremos hasta el final, llegando a la zona de Baio, y continuaremos por la AC552 en dirección Vimianzo, donde nos desviaremos a la AC432. Y un poco antes de llegar a Ponte do Porto, nos desviamos a la derecha por la DP 1601, dirección Camelle, Arou. Y es que vamos a un lugar muy singular. ¿Habéis oído hablar de Mann, el alemán de Camelle? Su verdadero nombre era Manfred Nedinger. Fue un artista que llegó a este pueblo en los años 60 del siglo XX y construyó su hogar junto al mar, su propio paraíso de imaginación y soledad, donde consiguió la serenidad interior que anhelaba y dar vida a su arte. Invitaba a los visitantes a plasmar sus pensamientos en sus cuadernos, considerándolo una forma de conectar con los demás. Pero con el naufragio del Prestige, que tiñó de petróleo toda su obra, entró en depresión y se dejó morir a finales del año 2002. Por suerte, su legado artístico pervive en el museo que lleva su nombre, ubicado en la calle del Peirao, y su obra al aire libre donde vivió. Después de esta interesante parada, podemos volver por la misma carretera hasta un desvío a la derecha hacia Arou,
una de las mejores playas de Camariñas, más tranquila y con más servicios, con un pequeño núcleo urbano. Recomiendo parar aquí a comer si ya toca, en O Colmado de Arou. Si aún tienes tiempo de seguir, podemos volver por la misma carretera hasta a Ponte do Porto y seguir hacia Camariñas. A unos 3 kilómetros de A Ponte do Porto hay un desvío a la izquierda que te llevará a unas playas de la ría de Camariñas muy tranquilas para ir con niños, con un pinar maravilloso y mesas para comer. Por cierto, de aquí parte una ruta senderista circular muy bonita y fácil de hacer. Dejo enlace a Wikiloc en la descripción. Retomamos la ruta hacia Camariñas por la AC 432 para dar una vuelta por el puerto donde podemos disfrutar de uno de los grandes atractivos de este pueblo, las tiendas de los famosos encajes de Camariñas, donde podréis comprobar cómo los hacen. En el vídeo de la próxima semana podréis ver una entrevista a esta palilleira y ver cómo trabaja. Y si queréis más, también podéis visitar el Museo do Encaixe por tan solo 2 euros. Mencionar que es en Camariñas donde se celebra la Mostra do Encaixe, más importante del mundo, siempre durante la Semana Santa. Durante 5 días se dan cita creadoras de encaje y delegaciones extranjeras en el pabellón polideportivo, con un importante desfile de moda incluido. Dejo enlaces de interés en la descripción en donde también podéis adquirir encajes. Si decidís comer en Camariñas, os recomiendo Estela del Mare, con buenos precios y buena atención, probado por mí. Y basado en otras opiniones, Catro Ventos, con precios ajustados, La Marina, Villa de Oro y O Meular. Ahora partimos hacia los platos fuertes de la jornada. El faro más bonito de Galicia, el faro de Cabo Vilán. El faro ya es bonito porque es todo de piedra, pero además está sobre un promontorio rocoso en un cabo que se adentra en el mar, todo en torno a una costa agreste y salvaje, con el océano imponente, testigo de numerosos naufragios. Fueron precisamente los naufragios los que urgieron la construcción de un faro de primer orden a finales del siglo XIX, siendo el primer faro electrificado de España, y llegando su haz de luz hasta casi los 65 kilómetros de distancia y a una altura de 130 metros sobre el nivel del mar.
Por todo esto, esta zona está incluida en varios tipos de protección especial. Ten cuidado cuando vengas al cabo, porque cuando hace viento aquí es súper fuerte y casi puedes salir volando. Y para seguir disfrutando de esta mítica costa, podemos seguir la pista que la bordea, hasta el cementerio de los ingleses. Donde descansan los 172 tripulantes del HMS Serpent, del que solo hubo 3 supervivientes. Fueron los propios vecinos los que se movilizaron para enterrar a toda la tripulación, los oficiales en el interior y los marineros en el exterior. Está incluido en la Ruta Europea de Cementerios Singulares. Desde aquí puedes ver otro lugar impresionante, casi virgen, la Playa del 13, de acceso desde el cementerio de los ingleses por un sendero. Una playa de mucho oleaje y viento que atesora la planta en peligro de extinción caramiña, de donde procede el nombre del pueblo. También se le conocía como la planta del hambre, porque en la época de la Guerra Civil Española, cuando escaseaba la comida, el fruto de esta planta servía para engañar al hambre. Y por si todo esto fuera poco, en el extremo norte de la playa está el Monte Blanco, la mayor duna rampante de España, de 150 metros de altura. Por último, mencionar las fiestas más importantes del pueblo. La Virgen del Carmen, el 16 y 17 de julio, y la fiesta de la playa el 25 de julio en el Pinar de la playa de Ariño, conmemorando el Día de la Patria Galega. Yo creo que no se le puede pedir más a este pueblo. Tienes que conocerlo. Y si, como dije al principio, te apetece quedarte a dormir, te dejo algunas referencias en la descripción del vídeo. Dice la canción tradicional: Camariñas, camariñas, xa me vas camariñando. Pues cuidado cuando visitéis este pueblo, porque es posible que os camariñéis. Hasta la próxima.